Si la primera entrega nos mostró lo peligrosa que puede ser la brujería, esta segunda parte expone algo aún peor. Cuando la oscuridad deja de esconderse y comienza a manifestarse a plena vista. Personas que fueron marcadas sin saberlo. Rituales que siguieron activos mucho después de haberse realizado. Y señales tan claras que ya no podían ignorarse. Olor a azufre, animales muertos en la puerta. Sombras que se mueven detrás del espejo. Y sueños que no eran sueños. Hoy escucharás relatos reales. De personas que descubrieron que no todo ritual termina cuando tú quieres, sino cuando algo decide soltarte. Mi nombre prefiero no decirlo, porque aunque la persona que me hizo daño ya no está en este mundo, su familia sigue viviendo en la misma colonia donde yo crecí. Solo diré que soy de Puebla y que durante muchos años tuve una pequeña panadería que, gracias a Dios, me daba para vivir bien y para que mis hijos estudiaran. Nunca pensé que algo tan simple como vender pan dulce pudiera despertar tanta envidia en alguien, pero aprendí por las malas que la envidia es peor que cualquier brujería, es la raíz de todo. Yo siempre he sido una mujer tranquila, no me meto con nadie. La panadería la abrí con mi esposo hace más de 15 años. Él falleció hace 7 y desde entonces me hice cargo yo sola. No era un negociazo, pero sí era de esos lugares donde la gente ya sabe tu nombre, donde las señoras se paran por sus conchas calientitas, donde los niños salen de la escuela y te piden una campechana. Cosas así. Era bonito. Era mi orgullo. La vecina de al lado, Leticia, siempre fue rara conmigo. No mala, solo rara. Cuando mi negocio empezó a ir mejor, ella empezó a decir comentarios como ay, a unos si les va bien sin batallar o tu horno ni es tan bueno, no sé por qué la gente viene tanto. A mí me daba risa, la verdad, pero nunca pensé que eso fuera señal de algo más. Hasta que empezaron a pasar cosas que todavía me cuesta trabajo explicar. Lo primero fue el pan echándose a perder. Yo dejaba las charolas en la vitrina y a las 2 horas el pan ya olía raro, como agrio. Una concha se me llenó de moho en un solo día. Nunca me había pasado eso. Llevaba años horneando, sabía reconocer cuando un lote salía malo por la levadura o la mantequilla, pero esto era otra cosa. Era como si algo lo pudriera. Después vinieron los clientes. La gente dejaba de llegar. Un día pasé de vender casi todo a vender 3 piezas. Yo me preguntaba si era por calor, por frío, por lo que fuera, pero en mi interior sentía que era algo más. Sobre todo porque cada vez que yo barría afuera de la panadería encontraba cosas extrañas, tierra amontonada en líneas, sal tirada en el escalón, y un día encontré un hilo rojo amarrado a la reja. Yo lo quité sin pensar. No sabía nada de eso. La peor parte fue el olor. Un olor como animal muerto empezó a salir de una esquina de la panadería, exactamente donde estaba una grieta en la pared que daba hacia el patio de la casa de doña Leticia. Era un olor que entraba por la nariz como si quemara. Yo limpié, tallé, moví muebles, tiré cosas, nada. El olor aparecía y desaparecía. Todo esto pasó durante un mes. Un mes en el que yo casi no dormía pensando en cómo salvar el negocio. Lloraba por las noches porque sentía que algo me estaba arrebatando la única herencia que mi esposo me había dejado. Yo llegué a pensar que solo eran nervios, que quizá estaba exagerando, hasta que una mañana pasó lo que cambió todo. Yo estaba limpiando la repisa de madera que está pegada a la pared donde salía el olor. Cuando moví la repisa, noté que un pedazo del aplanado estaba cuarteado. Y no sé por qué, pero algo dentro de mí me impulsó a meter la mano. No tenía lógica. Metí los dedos entre la grieta y toqué algo que no era cemento. Era suave, como tela. Jalé tantito y salió una bolsita envuelta en un trapo viejo,
amarillento. Olía como a humedad y a algo más que prefiero no describir. En ese momento sentí un escalofrío que me atravesó desde la nuca hasta los pies. Yo sabía que eso no debía estar ahí. Abrí la bolsita y adentro encontré tierra negra, como lodo seco. Pero lo peor fueron las uñas. 9 uñas humanas, algunas largas, otras cortas, como recortadas de alguien que se las mordía. Estaban mezcladas con tierra y un listón rojo donde estaba escrito mi nombre con tinta azul, mi nombre completo, correctamente acentuado. Yo no tengo idea de cómo consiguió eso. También había un pedacito de papel con mi fecha de nacimiento. No supe qué hacer. Lloré ahí mismo, con el corazón acelerado, pensando en mis hijos, en mi esposo. Era algo tan personal, tan invasivo, tan sucio. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me habían agarrado el alma con las manos. Yo no conozco curanderos ni brujos, así que fui con la señora de la tienda de la esquina, que siempre anda metida en cosas de hierbas y limpias. Ella abrió la bolsa, la olió, qué valor, y solo dijo: esto no es cosa buena. Esto te está cerrando los caminos. Esto lo metieron para que tu negocio se venga abajo. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que tenía que quemarlo lejos del local, en un cruce de caminos, y que cuando el humo subiera no debía voltear hacia atrás. Yo estaba temblando, pero lo hice. Lo quemé detrás del Panteón Viejo, donde hay un camino de terracería. El olor que salió era peor que el de la panadería. Como si algo vivo se estuviera quemando. Cuando terminé, regresé sin voltear. Caminé rápido. Sentía que atrás de mí alguien respiraba. Esa misma noche, el olor desapareció por completo. Al día siguiente vendí pan como antes, incluso más. La gente que había dejado de venir volvió. Me dijeron que por alguna razón les habían dado ganas de regresar. Yo solo asentaba, pero por dentro temblaba. A los 3 días me enteré que doña Leticia estaba en el hospital. Algo de una infección en la sangre, que se le subió la fiebre, que no respondía. A la semana estaba peor. A las 2 semanas murió. Lo supe porque los hijos pusieron un moño negro afuera de su casa. No voy a mentir, sentí miedo. No porque yo quisiera que se muriera, pero porque entendí que lo que ella me había hecho no era una tontería, no era un berrinche de vecina, era algo serio. Algo que venía con consecuencias. A veces pienso si hice mal en quemarlo. Si debía haberlo enterrado, tirado, no sé. Pero la señora de la tienda me dijo que cuando un trabajo se rompe, se regresa a su dueño. No sé si sea verdad, pero así pasó. Mi panadería volvió a la normalidad, pero yo no volví a ser la misma. Ahora reviso cada esquina, cada pared, cada detalle. Ya no dejo que nadie entre a la cocina. Y aprendí que la envidia puede ser tan fuerte que alguien prefiere verte en la ruina antes que trabajar un poco más para salir adelante. Lo cuento porque quiero que la gente sepa que esto existe. Que no es cuento. Que no es exageración. Y que a veces el mal viene de donde menos lo esperas, incluso de la persona que vivió años saludándote desde la banqueta. Eso es todo. Nunca lo había contado así, pero necesitaba sacarlo. Porque todavía, algunas noches, cuando cierro la panadería, siento que alguien me mira desde la casa vacía de al lado. Y prefiero no voltear. Nunca más. No sé si deba contar esto, pero desde que nació mi hijo he tenido la necesidad de sacarlo de mi pecho para que no se me pudra por dentro. Porque lo que vivimos no se lo deseo a nadie, y porque nunca imaginé que alguien tan cercano pudiera quererle hacer daño a un bebé que todavía ni respiraba. Soy de un pueblo de Morelos, no voy a decir cuál porque todavía ahí vive la familia de mi esposo. Esto pasó hace 4 años, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo. Era un embarazo normal, cansancio,
náuseas, antojos, todo lo típico. Hasta que cumplí 5 meses. Ahí empezó lo extraño. Primero fueron los dolores. Dolores tan fuertes que me doblaban a la mitad como si el vientre se me estuviera jalando hacia adentro. A veces me duraban minutos, a veces horas. Después vino el sangrado. No era mucho, pero lo suficiente para asustar a cualquiera. Fui al médico varias veces y me decían que todo estaba dentro de lo normal, que quizá era estrés, que reposara. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Porque no era solo físico. Era una sombra en la casa. Un ambiente pesado. Un sentimiento de que alguien quería que ese bebé no llegara al mundo. Mi suegra empezó a inquietarse. Ella es de las que todavía creen en lo que hacen los viejos, así dice. Pero se mantuvo callada hasta que un día, después de un dolor tan fuerte que me hizo gritar, soltó la bomba. Yo sé quién no quiere que ese niño nazca. Yo sentí que se me heló la espalda. Me miró directo. Y me dijo: ¿y tu cuñada? No lo podía creer. Era hermana de mi esposo. Siempre fue cortante conmigo, eso sí, pero nunca pensé que me deseara mal. Mi suegra dijo que desde antes de casarnos ella decía que yo no era la mujer indicada, que mi esposo era para alguien mejor, y que cuando se enteró de mi embarazo se le salió decir que no todos los bebés llegan. Desde ahí mi suegra empezó a sospechar. Yo lo tomé como chisme familiar, hasta que pasó lo de la cuna. Un día llegué a la casa y vi que alguien había movido la cuna que teníamos guardada en el cuarto. No estaba como la dejamos. Y había tierra adentro. Tierra café, húmeda, como de jardín. También un olor extraño, como metálico. Le dije a mi esposo, pero él pensó que era un animal, o que quizá yo sin querer la moví del lugar. Pero yo sabía que no. Yo sabía que alguien había entrado. 2 noches después tuve el sangrado más fuerte del embarazo. Pensé que había perdido a mi bebé. Me llevaron al hospital y el doctor me dijo que era un desprendimiento leve, pero que el bebé seguía bien. Me dejó internada una noche y me dieron reposo absoluto. Cuando regresé a casa, mi suegra me dijo que ella quería checar algo por su cuenta. No me explicó. Solo se fue con una vecina que sabe de limpias y de esas cosas que la gente de antes respeta. Esa misma tarde, ambas entraron al cuarto donde estaba la cuna. Revisaron la pared, el buró, la ventana. Hasta que la vecina se arrodilló y empezó a tocar el piso debajo de la cama. Golpeaba la losa y escuchaba. Hasta que encontró una placa suelta. La levantó. Ahí fue donde lo vimos. Un muñeco hecho de trapo, como de bebé. Envuelto en tela blanca. Tenía el abdomen lleno de agujas, agujas clavadas hasta el fondo. Y alrededor había hilos negros, tierra y un papel arrugado con mi nombre escrito 3 veces. Mi nombre y la fecha aproximada de parto. Yo sentí un frío que me subió desde los pies hasta la cabeza. Me dieron ganas de vomitar. Mi suegra se puso a llorar. La vecina dijo: esto lo puso alguien que quiere que ese niño no nazca. Esto es brujería fuerte. Mi esposo se quedó mudo. No sabía si creer o no. Pero yo sentí, en ese momento, que todo tenía sentido, los dolores, el sangrado, la cuna movida, la tierra, todo. La vecina recogió el muñeco con una bolsa negra. Lo llevó al patio, lo roció con alcohol y le prendió fuego. Yo escuché cómo tronaban las agujas dentro de la tela. El humo era negro, espeso, como si quemaran algo vivo. La vecina me ordenó no ver de cerca. Yo solo lloraba. A partir de ese día, el sangrado desapareció. Los dolores disminuyeron. Y mi bebé dejó de moverse poco para moverse muchísimo, como si me dijera: aquí estoy. Pero lo más fuerte fue lo que pasó después. A los 4 días, mi cuñada, sin saber nada de lo que habíamos encontrado, empezó a enfermar. Dolor de estómago, vómito, gases, inflamación.
Fueron al doctor y le dijeron que era infección. Pero no mejoró. Bajó de peso tan rápido que parecía que se consumía. Del rostro se le marcaron los huesos. No podía comer. Todo lo devolvía. Dicen que por las noches se retorcía del dolor y gritaba. La llevaron con especialistas. Nada. Pruebas, análisis, todo normal. Nada justificaba por qué se estaba quedando en puro hueso. Mi suegra, con lágrimas en los ojos, dijo: cuando un trabajo se rompe, se regresa. Mi cuñada estuvo así casi 2 meses. Delgada, pálida, temblorosa. Nadie sabía qué tenía. Nadie lo entendía. Mi esposo no lo quería aceptar, pero yo sí lo sabía. Era el daño que ella nos había mandado. Se había regresado. No murió, pero quedó marcada. Hoy vive casi recluida, con problemas en el intestino, intolerancias, dolores crónicos. Los médicos no saben por qué. Y cada que yo la veo, porque tengo que verla en reuniones familiares, me baja la mirada, como si no pudiera sostenerme la vista. Mi hijo nació sano. Fuerte. Con un llanto que retumbó toda la habitación. Y yo entendí algo que nunca voy a olvidar. El mal existe. Y casi siempre viene de los que están más cerca. No cuento esto para que le deseen mal a nadie, sino para que abran los ojos. En la vida real, la envidia es más peligrosa que cualquier demonio. Y hay gente que prefiere destruir antes que ver a otros felices. Eso fue lo que nos pasó. Créelo o no, pero yo lo viví. Nunca pensé que alguien de mi propia sangre pudiera desearme tanto mal por algo tan simple como dinero. Pero lo que viví hace 2 años me enseñó que la envidia dentro de la familia es lo más peligroso, porque es la que entra sin permiso, la que nadie sospecha. La que se sienta contigo en las comidas y te abraza en Navidad mientras piensa cómo destruirte. Soy de Tabasco, de un rancho cerca de Cunduacán. Siempre he sido de carácter suave, de evitar pleitos. Mi prima, llamémosle R, era todo lo contrario, impulsiva, corajuda, siempre pidiendo favores y dinero. Yo la quería, porque crecimos juntas como hermanas, pero también sabía que era mejor tenerle cuidado. Todo empezó cuando me pidió un préstamo de 5,000 pesos. Según esto, era para un negocio. Pero yo ya le había prestado antes y nunca me pagó, así que esta vez le dije que no. No me enojé ni nada, solo le expliqué que no podía. Ese mismo día, cuando le dije que no, vi cómo se le transformó la cara. Los ojos se le pusieron duros, como de enojo escondido. Pero no me dijo nada. Solo se volteó y se fue. La primera semana no pasó nada. Hasta que empezaron los sueños. Soñaba con serpientes. No serpientes normales, sino enormes, negras, gruesas, que se enredaban en mis piernas, mi estómago, mi cuello. Sentía como su piel fría me apretaba, como su lengua me tocaba la cara. A veces despertaba gritando, temblando, sudada. Mi marido decía que era estrés. Yo lo intenté creer. Pero después empezó la caída de cabello. Primero mechones pequeños al bañarme. Luego mechones más grandes. Hasta que una mañana, cuando me cepillé el pelo, se vino un pedazo entero, como si hubiera sido arrancado. Ahí sí me asusté. Fui al médico. Me hicieron estudios. Todo salió normal. Normal, pero yo cada noche soñaba con serpientes, y cada mañana perdía más cabello. Un día, mi suegra me vio llorando en la cocina. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio y al final me dijo: eso no es enfermedad. Eso es un trabajo. Y viene de alguien que te tiene coraje. Yo no quería creerlo. Pero ella insistió en llevarme con un curandero que atendía en una casita cerca del río. Un señor mayor,
delgado, con la voz ronca pero firme. Cuando entré, me miró de arriba abajo y lo primero que dijo fue: a ti te están chupando la energía. Y son mujeres. Una mujer joven, cercana. Sentí que se me apretó el estómago. El curandero me pidió una prenda que hubiera usado recientemente. Revisó mis manos, mi cuello, mi cabello. Hizo rezos que no entendí. Quemó copal. Pasó un huevo por mi cuerpo. Cuando lo abrió, salió negro. No manchado, negro completamente. Aquí hay tierra de cementerio, dijo. ¿Y hay animal? ¿Animal frío? Yo me quedé helada. Él me pidió permiso para revisar mi cuarto. Yo acepté. Fuimos a la casa. Revisó el ropero, el colchón, los cajones. Cuando llegó a la parte de arriba del closet, metió la mano y sacó algo envuelto en una bolsa roja muy apretada con un hilo. La bajó, se sentó en la cama y la abrió. Lo que vi no se me va a olvidar nunca. Era un trabajo hecho con una de mis prendas interiores. Con una baba espesa que olía horrible, como animal mojado. El curandero la tocó con un palo y dijo: baba de sapo. Esto es brujería para enfermarte, para secarte, para que tu cuerpo se apague. Me dieron arcadas. Yo solo pensaba en una cosa: ¿quién pudo hacerlo? Pero antes de que yo lo dijera, él lo dijo. Esto lo hizo una mujer resentida. Alguien que te pidió algo y tú se lo negaste. Y se te parece mucho. En ese momento supe que era mi prima. No había duda. El curandero me pidió que no tocara nada. Se llevó el trabajo al patio, lo puso en una cazuela de barro y lo empezó a quemar con alcohol. La baba burbujeaba como si estuviera viva. La ropa interior se retorcía como si tuviera nervios. Y un humo espeso y verde salió de ahí. Yo lloraba. Temblaba. Y sentía como algo se me despegaba del pecho. ¿Terminó el ritual? Me dio una limpia fuerte y me dijo: en 3 días vas a dormir mejor. Y en 7, el daño se regresa a donde salió. Yo no quería eso. No quería que nadie sufriera. Solo quería estar bien. Pero esto ya no era cosa mía. A los 3 días exactos, dejé de soñar serpientes. A los 5, el cabello dejó de caerse. A los 7, pasó lo otro. Mi tía llegó a la casa llorando. Dijo que mi prima estaba grave, que amaneció con la cara hinchada, sin poder hablar. Como si la lengua se le hubiera dormido o inflamado. No podía pronunciar ni su propio nombre. El estómago lo tenía duro, inflamado, caliente. La llevaron al hospital. Pensaron en infección. Le dieron medicamentos. Nada. No hablaba. No comía. Se quejaba con gemidos porque no podía decir palabras. Mi suegra solo dijo bajito, sin orgullo, sin enojo: cuando el daño se corta, se regresa a su dueño. Mi prima estuvo así casi 3 semanas. Al final recuperó el habla, pero quedó con una infección intestinal fuerte que le provocó que bajara de peso brutalmente. Hoy todavía tiene problemas para comer algunas cosas. Su carácter cambió. Me evita. No me mira. Y cuando me acerco a su casa, se encierra. Yo nunca le deseé nada de eso. Pero el daño era para mí, y para mi hijo, porque estaba buscando embarazarme. Desde entonces entendí que uno nunca conoce realmente a su familia. Y que la gente puede disfrazar su odio con sonrisas y abrazos. Pero el corazón oscuro tarde o temprano se nota. Eso fue lo que viví. Créelo o no, pero a mí me marcó para siempre. Yo nunca he sido de creer en brujería. Me daba miedo, sí, pero pensaba que esas cosas solo pasaban en los pueblos, no en una oficina en plena ciudad de Monterrey.
Y mucho menos imaginé que alguien con estudios, con dinero y con un puesto alto pudiera caer tan bajo como para querer verme destruida. Pero todo lo que viví hace un par de años me abrió los ojos de una manera que todavía me cuesta aceptar. Yo trabajaba en un despacho de ventas y atención a clientes. No era el mejor trabajo del mundo, pero me iba bien. Tenía buena relación con todos, menos con mi jefa. Desde el primer día me hizo sentir que le estorbaba, que respiraba de más. Nunca entendí por qué. Yo solo hacía mi trabajo. Pero las cosas se empezaron a poner raras. Primero fueron errores que yo no cometí. Órdenes mal capturadas que aparecían con mi usuario. Correos enviados desde mi computadora cuando yo ni estaba en la oficina. Clientes enojados reclamando cosas que yo jamás les dije. Yo trataba de explicarlo, pero mi jefa siempre tenía esa mirada, esa de sé que fuiste tú. Luego vinieron los accidentes. En una semana, me caí 2 veces en el mismo pasillo. Otra vez se me cayó encima un archivero que estaba bien acomodado. Y un día, cuando iba bajando las escaleras del estacionamiento, mis piernas simplemente se aflojaron y casi me voy hasta abajo. No me pasó nada grave, pero fue demasiado seguido para ser casualidad. En mi casa también me empezó a ir mal. Discutía con mi esposo por cualquier tontería. No dormía bien. Sentía como si tuviera una nube encima. Un cansancio que no era normal. Y lo peor, un miedo sin explicación, como si algo me estuviera acechando. Un viernes, mientras estaba guardando unos documentos en mi escritorio, mi pluma se atoró en la parte del fondo del cajón. Metí la mano para sacarla y sentí una bolsita dura, como de tela apretada. Pensé que era basura de alguien, pero cuando la saqué, sentí que se me heló la sangre. Era una bolsita negra, amarrada con hilo rojo. Muy apretada. Yo no tengo nada así. Nadie en la oficina usa eso. Y estaba justo en mi cajón. La abrí con las manos temblando. Adentro había tierra negra, como ceniza mezclada con algo extraño, chile seco molido y una foto mía. Una foto que yo reconocí porque fue tomada en una capacitación interna del trabajo. Mi foto, en una bolsa, con tierra negra. En ese momento me mareé. Me tuve que sentar. Sentí una presión en la espalda, en el pecho, como si alguien me estuviera mirando. Me puse a llorar del miedo, del coraje, de la impotencia. Ese mismo día renuncié a la oficina y me fui con mi suegra, porque ella sí cree en estas cosas. Cuando le enseñé la bolsa, se puso seria y me dijo: «Esto es un trabajo para tumbarte. Para que te equivoques. Para que te echen. Esto te lo puso alguien que te quiere ver destruida». Yo solo pensé en una persona. Mi jefa. Mi suegra me llevó con una mujer que limpia con hierbas, una señora ya grande de la colonia Independencia. Nomás vio la bolsa y dijo: «Aquí hay intención mala. Quieren que te hundas, que te quedes sin trabajo, que todo te salga mal». La señora rompió la bolsa, quemó todo con alcohol y rezó mientras el humo negro salía espeso, como si oliera a plástico quemado. Yo lloraba, pero mientras ella hacía la limpia sentí como si algo se desprendiera de mi cuerpo. Como si por fin pudiera respirar. A los días, ya me sentía más ligera. Dormía mejor. Mis discusiones con mi esposo se acabaron. Y por primera vez en semanas, me desperté sin miedo. Pero lo más fuerte vino después. Una excompañera del trabajo me escribió para contarme que mi jefa había dejado de ir a la oficina. Que se veía mal. Que llegaba a llorar sin razón. Que un día, en plena junta, se quedó mirando un punto fijo y se puso a temblar. La llevaron al médico, pero no le encontraron nada. Luego pidió incapacidad. Y a las 2 semanas, renunció. La última vez que pregunté por ella me dijeron que estaba en tratamiento por depresión severa. Que no quería salir de su casa. Que no comía.
Cuando le conté a la señora que me había hecho la limpia, ella solo dijo: cuando el mal no logra agarrarse del que lo recibe, se regresa. Yo nunca quise que mi jefa sufriera. Pero sí sé que, si yo no hubiera encontrado esa bolsa, mi vida se hubiera ido por un hoyo sin fondo. Desde entonces aprendí que la brujería no solo se hace en los pueblos. También se hace en oficinas, en escritorios, en ambientes donde uno cree que todo es profesional. Y que hay gente capaz de todo, con tal de verte caer. Eso fue lo que viví. Y hasta hoy, todavía me da miedo recordar que todo empezó en algo tan simple como abrir un cajón. Si la primera entrega nos mostró lo peligrosa que puede ser la brujería, esta segunda parte expone algo aún peor. Cuando la oscuridad deja de esconderse y comienza a manifestarse a plena vista. Personas que fueron marcadas sin saberlo. Rituales que siguieron activos mucho después de haberse realizado. Y señales tan claras que ya no podían ignorarse. Olor a azufre, animales muertos en la puerta. Sombras que se mueven detrás del espejo. Y sueños que no eran sueños. Quienes lo han vivido saben que estas experiencias no desaparecen solo porque uno quiere. Suelen volver. En la madrugada, cuando la casa entera parece contener la respiración. Porque en la brujería, no todo ritual termina cuando tú decides, sino cuando algo finalmente te suelta. Y si alguna vez sentiste que alguien te trabajó, sabes que no todo lo que te persigue es humano. Cuéntanos tus experiencias con brujería, podrían ser parte de nuestro siguiente video. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte. Pero cuidado, escúchalo solo si te atreves.